A ver, ¿qué podría conectar a un oficial nazi del siglo XX con un santo del siglo IV? Suena como un acertijo, ¿no? Pues es un rompecabezas bastante inquietante, la verdad. ¿Y la respuesta? Uf, la respuesta revela algo fundamental sobre la naturaleza del bien y el mal. En este análisis vamos a explorar justo eso. Dos caminos de vida que son, vaya, radicalmente opuestos, para tratar de entender cómo es que se llegan a cometer atrocidades terribles, no por un fanatismo desbordado, sino por algo mucho, mucho más común: la simple ausencia de pensamiento. Ok, vámonos a Jerusalén. Estamos en 1961, en pleno juicio de Adolf Eichmann. Ahí está él, el hombre dentro de esa cabina de cristal a prueba de balas. La acusación: ser uno de los cerebros, uno de los principales organizadores del Holocausto. Y claro, el mundo entero esperaba ver a un monstruo, ¿no? Un ideólogo consumido por el odio. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La filósofa Hannah Arendt, que estaba cubriendo el juicio, se dio cuenta de algo raro. Como ella misma lo describe en su libro, todo el juicio se estaba enfocando en la magnitud de la tragedia, en el sufrimiento inmenso del pueblo judío. Y, a ver, tenía todo el sentido del mundo. El problema, o más bien, lo desconcertante, era que el hombre responsable de administrar toda esa tragedia, el mismísimo Eichmann, parecía, pues, normal. Vaya, sorprendentemente ordinario. Y justo esa es la pregunta que dejó perpleja a Arendt y que, de hecho, es el eje de todo este análisis. Este hombre no era un villano de película de esos de caricatura, no. Era un burócrata. Entonces la pregunta del millón es: ¿cómo es posible que una persona, en apariencia tan común y corriente, se convierta en el administrador de un genocidio? Así que Arendt se metió de lleno a analizar la mente de Eichmann, y lo que encontró, bueno, no fue la maldad pura de un fanático, para nada. Fue el vacío de un funcionario. Se topó con un hombre obsesionado, sí, pero no con la ideología, sino con su chamba. Y esto de verdad es clave para entender todo. Para Eichmann, la solución final no era un asunto moral, para nada. Era simple y sencillamente un problema logístico, pero a una escala gigantesca. Su mente estaba totalmente ocupada con cosas como los horarios de los trenes, las cuotas de deportación, la eficiencia administrativa. El factor humano de su trabajo, por llamarlo de alguna forma, era irrelevante. O sea, su día a día no era el de un genio del mal tramando planes. No, era más bien el de un gerente de nivel medio. Su cabeza estaba metida en competir con otros jefes, en lidiar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en pelearse con los comandantes del ejército, en fin, puras grillas internas, disputas de oficina. Su mundo era una telaraña de intrigas burocráticas. Y eso es lo terrible, ¿no? Que no suena tan diferente a la dinámica de cualquier organización gigante. Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Para Eichmann, los momentos importantes no eran dilemas morales, eran trámites administrativos. Fíjense, la conferencia de Wannsee, para él, no fue un pacto con el diablo. Fue el momento en que sintió que se lavaba las manos como Poncio Pilato, de toda responsabilidad. Y luego, cuando su propio jefe, Himmler, ordena detener todo, el asunto se trata como un simple error administrativo. Un error, no como el fin de un asesinato masivo. Y aquí, justo aquí, está el centro de todo el concepto de Arendt, lo que ella llamó la banalidad del mal. No había un conflicto moral adentro de él, cero. No había noches en vela, carcomido por la culpa. Lo que había era un vacío, una ausencia total de reflexión, una incapacidad absoluta de siquiera intentar pensar desde la perspectiva de otra persona. Ok, si la condición de Eichmann era entonces esta irreflexión, esta ausencia de un mundo interior, pues tenemos que buscar lo contrario, ¿no? Necesitamos encontrar un modelo, un ejemplo del tipo de pensamiento que él simplemente no podía realizar. Y esta pregunta nos va a sacar por completo del Tribunal de Jerusalén. Nos vamos a ir a un viaje muy, muy diferente. Porque, a ver, si la falta de pensamiento puede llevar a un mal de esta magnitud, entonces, ¿cómo es el pensamiento genuino? ¿Qué tipo de pensamiento podría ser el antídoto? Y para encontrar esa respuesta, vamos a viajar, y mucho, hacia atrás en el tiempo. Nos vamos hasta el siglo IV, para meternos en la mente de San Agustín de Hipona, un pensador que se enfrentó a una crisis muy distinta, pero igual de profunda, una crisis de certeza. Miren, el mundo intelectual en el que vivía Agustín estaba dominado por una corriente llamada escepticismo. La idea básica era: nunca se puede estar seguro de nada. Punto. El mundo de afuera te engaña, tus propios sentidos te fallan, así que para los escépticos lo único que quedaba era vivir con lo probable, pero aceptando que la verdad, esa era inalcanzable. Pero Agustín encontró una salida. Y su método fue, de verdad, revolucionario. Dijo: a ver,
Si no puedo confiar en el mundo de afuera, ¿para qué sigo buscando ahí? Mejor abandono esa búsqueda y empiezo un viaje, pero hacia adentro. Y ahí descubrió algo increíble. Puedes dudar de absolutamente todo, pero de lo que no puedes dudar es de que tú, el que está dudando, existes. La certeza no está fuera, está dentro. Y este es el giro de tuerca. Para San Agustín, la realidad más sólida, la más segura, no es el mundo físico que tocamos y vemos, es la propia conciencia. Ese diálogo que tenemos con nosotros mismos, la autoconciencia, el examinar nuestra alma, eso es lo más real que hay. Y es justo aquí donde nuestros dos caminos finalmente chocan. El burócrata sin mundo interior del siglo XX se topa de frente con el buscador de la verdad interna del siglo IV. Y cuando esto pasa, la lección se vuelve clarísima. Vean nada más esta comparación. Son literalmente polos opuestos. El mundo de Eichmann, todo enfocado hacia afuera, obedecer órdenes, actuar sin pensar, usar un lenguaje burocrático que esconde lo que de verdad está pasando. Y ahora, el mundo de Agustín, todo lo contrario, un enfoque interno, en el alma, ejercer la voluntad, la reflexión introspectiva y, claro, un lenguaje moral. Y esto nos trae derechito a la gran conclusión de este análisis. La famosa banalidad del mal no se trata de que alguien odie mucho, se trata de la ausencia de un diálogo interior. La maldad de Eichmann fue posible no porque fuera un monstruo ideológico, sino porque le faltaba por completo ese espacio interior del que hablaba Agustín. Simplemente no tenía ese lugar adentro de sí mismo donde se forma la conciencia, donde se pesa la moralidad, donde nace el juicio. Entonces, todo esto, ¿por qué nos debería importar hoy? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues porque la historia de Eichmann, vista a través de los ojos de Agustín, no es solo una anécdota histórica, es una advertencia sobre algo que todos tenemos como posibilidad. La capacidad para un mal terrible no está necesariamente en el fanatismo extremo, sino en algo mucho más simple, en la negativa a detenerse, a pensar, a hacer el trabajo, que a veces es muy difícil, de autoexaminarse. El verdadero peligro que vio Arendt es ese, convertirnos en simples engranes de un sistema, dejar que las tareas de afuera borren por completo nuestra vida de adentro. Y el antídoto, como diría Agustín, es justo ese trabajo constante de introspección y pensamiento crítico. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que nos deja pensando. En este mundo nuestro, un mundo de sistemas, de burocracias, de algoritmos, lleno de presiones para simplemente sacar la chamba, ¿cómo le hacemos para practicar el arte de pensar? ¿Cómo cultivamos activamente ese diálogo interno? ¿Cómo nos aseguramos de no perder la capacidad de pensar por cuenta propia? Encontrar la respuesta a eso es quizá el reto moral más grande de nuestros tiempos.